buenas tardes a todos. Quisiera continuar con el tema del rapto de la iglesia. Hoy vamos a hablar de 3 puntos muy preciosos y antes de mencionarlos vamos a leer en la Biblia la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo vamos a leer el versículo 16. 4 y 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces aquí hablamos ayer del evento. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a leer ahora Primera de Juan, capítulo 3, desde el versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 3, desde el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que el Señor entonces bendiga su palabra junto con lo que ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Hoy quisiera hablar de este encuentro. Dice la palabra de Dios: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Dónde va a ser ese encuentro? En el aire. Es impresionante que el Señor va a hacer que nosotros rompamos con su poder las leyes de la gravedad. Es imposible que un hombre pueda volar a sí mismo. Pero el Señor va a hacer que nosotros estemos subiendo al aire y recibamos al Señor en el aire, el encuentro. Lo otro que vamos a notar, dice, y así estaremos siempre con el Señor, la estadía, siempre con el Señor. Lo otro que vamos a ver es el estímulo, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y lo que leímos allí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, ahí está un efecto que debe causar la venida del Señor y la transformación, la traslación de la iglesia al cielo, la transformación que tendremos por el Señor. Entonces, un encuentro, una estadía, un estímulo y un efecto. Vamos a hablar de este encuentro de una manera muy práctica, pero también muy especial. Un encuentro. Vamos a mirar al pasado. Vamos a ver el presente, pero vamos a ver el porvenir. Primero vamos a ver a Pablo. Es impresionante que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, él se incluye en el rapto de la iglesia. Pero el rapto de la iglesia no ha ocurrido todavía
Pero él pensaba que en ese tiempo el rapto de la iglesia iba a ocurrir. Él se incluye. Pero vamos a mirar el pasado. Pablo, cuando escribe a Timoteo, él habla de su vida pasada, que él era antes un blasfemo, injuriador, perseguidor de la iglesia. Y cuando miramos aquel día cuando Pablo, camino a Damasco, el Señor mismo se le aparece y trata con él. Señor, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Y uno ve ese encuentro tan especial que tuvo Pablo. Dice el apóstol Pablo que él fue hallado en misericordia. Dios tuvo misericordia de él por haber sido tan injuriador, blasfemo, por haber pecado contra el Señor, por haber sido partícipe de la muerte de Esteban y muchos más pecados añadidos a su vida. Pero el Señor no solamente tenía el perdón para Pablo, sino que tenía el plan para Pablo. Pablo iba a ser ese apóstol de los gentiles escogidos. Pero este apóstol lo vemos en su encuentro con el Señor en el pasado. Oh, hermano, y qué precioso es mirar aquel encuentro tan especial que tuvimos con el Señor en el pasado. Cada uno de nosotros tenemos un cómo, un cuándo y un dónde cuando nosotros le conocimos a Él, cuando nosotros le recibimos a Él y cuando nosotros confiamos nuestras almas a Él y creímos que Él nos perdonó de nuestro pecado con su sangre. Dios, en su gracia y en su amor, nos recibió a misericordia. Un pasado, el pasado, un encuentro en el pasado. Uno piensa en aquel Bartimeo el ciego, ¿verdad? Él estaba junto al camino, pero después de haber tenido ese encuentro con el Señor, se fue con el Señor por el camino. Pero él antes de irse con el Señor por el camino, él soltó aquella capa. Eso nos habla de esta vida nueva, de esta vida que nosotros dejamos atrás el pecado y aquella vida pasada. Por eso es incoherente pensar que yo creo en el Señor, pero sigo andando en mi vida en pecado, teniendo aquella capa puesta, aquella ropa vieja, aquella vestimenta pasada, aquel viejo hombre. Es totalmente equívoco pensar que digo que soy del Señor y estoy viviendo una vida oscura en pecado. Hay que examinarse, hay que ver. Por eso me da tristeza como a muchos que miraba en comunión, dejando al Señor, destronando matrimonio y a muchos abandonando el camino del Señor para irse por el camino de este mundo. Y uno se preguntará, ¿será que realmente son salvos? Eso lo dirá el tiempo y lo mostrará el Señor. Pero un encuentro en el pasado. Ahora, uno ve que ese encuentro fue una decisión de mi parte. Decidí seguir a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Pero ahora vamos a pensar en este encuentro en el presente. Y en este encuentro del presente debe ser un deseo. Y en ocasión anterior leímos de cómo el Señor anhela tener a su iglesia. Padre, aquellos que tú me diste, yo quiero que estén conmigo para que vean mi gloria que tú me has dado. El deseo de Cristo es que la iglesia esté con Él. Pero
El deseo mío es que yo esté con el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Será que el coronavirus y la situación de esta vida me está haciendo que mi fe tambalee? Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque el diablo, cual león rugiente, está buscando a quien devorar. Él quiere hacer caer a los creyentes y tristemente en muchos lo ha estado logrando. Señor, nos ayude para vencer a aquel que ya está vencido. Satanás ya está vencido. Él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que va a ser arrojado al lago de fuego, pero él quiere arrastrar a muchas almas. Quiere seguir engañando, conquistando almas para luego llevarlas cautivas al infierno. Pero pensamos en este encuentro en el porvenir, una dicha. Y esta dicha es la que sentía el apóstol Pablo a expresarle a aquellos que nos reuniremos con el Señor en el aire. Y uno ve el lugar, el aire, allí en el primer cielo. Allí estaremos con el Señor. Allí toda la iglesia, desde Pentecostés, todos los creyentes desde Pentecostés hasta el último que se convierta, hasta el último que crea, hasta el último creyente que ponga su fe en Cristo, seremos arrebatados a la nube para recibir al Señor en el aire. ¡Qué dicha debe ser para nosotros! ¿Sabe qué me hace pensar? Pienso en aquella Rebeca cuando fue al encuentro con Isaac, cuando vio la primera vez a su Señor. Qué gozo debe haber sentido Rebeca mirar a su Señor. Qué gozo debe sentir nosotros, nuestro corazón, al saber que vamos a ver al Señor cara a cara. Vamos a mirar al Señor cara a cara. Pero pensando en la estadía, dice que estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor. ¿Sabe? El último punto que vamos a hablar va a ser los excluidos. Van a estar por toda la eternidad excluidos en el infierno por siempre jamás. Pero nosotros, los que hemos creído por la gracia de Dios en el Señor Jesucristo, estaremos siempre con el Señor. Y esto debe traer gozo a nuestra alma. Esa estadía, vamos a estar en la gloria con Él por toda la eternidad. ¿Sabe? Quizá el ejemplo es muy poquito pobre, pero me hace pensar cuando David, hablándole a Mefibosé que iba a comer siempre de la comida de la mesa del rey, iba a estar en el mismo lugar donde estaba el rey David. ¡Qué precioso! Así vamos a ser nosotros, vamos a estar en el mismo lugar con el Señor por toda la eternidad, la estadía. Qué precioso es la estadía, estar siempre con el Señor. Pero el otro punto es alentados los unos a los otros con estas palabras. Es un estímulo. Esto debe estimular nuestra fe. Aquellos estaban perdiendo la esperanza, pero el apóstol Pablo, al hablarle de este evento, de este encuentro, de esta estadía, esto debía estimular su fe, de fortalecerlos cada día más. Y no lo he tocado el punto, pero hay un punto muy importante que es la exhortación, y eso vamos a hablar mañana. Que no se dejaran engañar ni por palabra, ni por espíritu, ni por nada de eso. Porque quien estaba hablando palabra del Señor era el apóstol Pablo, el enviado del Señor, quien estaba diciendo, Él va a venir. Qué impresionante debe ser esto, ¿verdad? Estimular a nuestro corazón, nuestro sentimiento, nuestro anhelo,
Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero el último punto que debo tocar, y este punto es muy solemne, es el efecto. ¿Qué efecto debe causar en mi vida la venida del Señor? Y es el simple hecho de que debe purificar mi alma, mi vida y mi corazón. Nos hemos enterado de muchas malas noticias, de cómo a muchos que hemos visto caminar en el Señor, hoy día están caminando en el mundo, en el engaño del diablo. Cómo muchos están siendo arrastrados por Satanás. Cómo muchos están comiendo las migajas del mundo. Cómo muchos están hundidos en el pecado de nuevo. Y uno se pregunta, ¿son ovejas o son puercas blanqueadas? ¿Son ovejas o son aquellos como los cerdos que comían algarrobas? Señor, nos ayude, que seamos purificados. Esta esperanza, este hecho de que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, debería despertar en nuestro corazón un deseo de no querer pecar contra Dios. Y el Señor me ayude, el Señor nos ayude a todos, hermano. Esto es solemne, porque lamentablemente, mientras más pasa el tiempo, más cerca está la venida del Señor, más cerca está Él, pero también más arrecia el ataque del enemigo para hacer caer a los creyentes. El Señor nos ayude y nos guarde. El Señor pues nos dé fuerza para confiar y purificar nuestro corazón. Que este sea efecto de saber, voy a ver a mi Señor. ¿Cómo lo voy a ver? Y vuelvo a tomar un ejemplo que quizás no es un poco pobre, pero cuando el Señor se le aparece a los discípulos que estaban allá con Pedro pescando, cuando Él les dijeron, es el Señor. Pedro no tenía su vestimenta, pero él tomó su vestimenta para encontrarse con el Señor. Y que quisiera aplicar aquí, hermano, es que a veces vamos a esperar al Señor descuidado, desvestido del Espíritu. Lo digo en forma de andar carnal. El Señor nos ayude, hermanos, y que esto estimule nuestro corazón a serle fiel a Él y que Él bendiga su palabra.